La calidad de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento se puede ver simplemente observándolos, revisando los más antiguos que tenemos, y es algo que yo he hecho. Empiezo ahora con el Papiro 52 y solo quiero hacer algunos comentarios al respecto. Está en Manchester, Inglaterra, si quieres verlo por ti mismo. Es un fragmento pequeño, del tamaño de un sello postal grande. Por un lado tiene algunas palabras y frases de Juan capítulo 18, comenzando en el versículo 32 y luego al darle la vuelta continúa con texto de más adelante en Juan 18. El valor de esto es si tienes la oportunidad de verlo. Notarás que está bien entintado, perfectamente escrito, líneas muy rectas, un margen adecuado en la parte superior. Y el estilo de escritura lo sitúa probablemente a mediados del siglo II. Algunos académicos quizás lo fechen un poco antes, como del año 120 o 130. La mayoría estaría de acuerdo en que es anterior a 150 y lo ponían alrededor del 140. Ahora bien, si lo comparas con escritos de un periodo similar, escritos seculares, escritos por escribas profesionales, notarás que el P52 es de la misma calidad. El punto que estoy señalando aquí cuando digo esto es el siguiente. Se creía que debido a que el cristianismo era una religión ilegal, a veces perseguida, en algunos lugares del Imperio Romano, los escribas contratados para hacer copias de las escrituras estarían tan pobremente entrenados que serían quizás incluso tan incompetentes que las primeras copias de las escrituras cristianas estarían muy mal hechas, poco fiables, inexactas, llenas de errores, etc. Pero cuando miramos los manuscritos en sí, no las teorías, sino los hechos en sí mismos, descubrimos que eso es sencillamente no cierto. El P52, nuestro primer fragmento, se compara muy bien con los papiros no cristianos producidos en el mismo periodo de tiempo. Si observamos otros papiros, creo que puedo aclarar este punto. Por ejemplo, si observa la colección de Petaus, también encontrada en Egipto. Petaus era un escriba de aldea. Encontramos entre sus escritos uno que tiene el número 121, una hoja de práctica, y una docena de veces escribe la misma línea: Yo, Petaus, escribano del pueblo, he entregado. Si lo miras, está terriblemente ejecutado. Las líneas no son rectas, sino que vagan y serpentean. Algunas de las letras ni siquiera pueden ser descifradas. De hecho, escribe mal algunas de las mismas palabras que ha escrito una y otra vez. No tengo conocimiento de ningún manuscrito cristiano primitivo que se vea así. Tenemos otro ejemplo, este podría llamarlo la carta de un hijo pródigo. De hecho, al igual que en la parábola, el joven que escribe esta carta dice a su madre: sé que he pecado. Él desea reconciliarse con su madre, está endeudado, le debe dinero a la gente, se ha resignado a usar harapos y está lleno de arrepentimientos y tristeza. Lo interesante es que, si alguna vez tienes la oportunidad de ver este papiro en particular, notarás lo mal escrito que está. Tiene errores gramaticales, faltas de ortografía, letras mal construidas. Nuevamente, el punto es que no conozco nada escrito por los primeros escribas cristianos que se compare con este tipo de negligencia. A veces se señala que el papiro de Oxirrinco 209, el que se le ha dado el número de papiro griego P10, es un ejemplo de ejecución deficiente de los escribas. Es Romanos capítulo 1 versículos 1 al 7, pero esto no es justo. En realidad, no es un manuscrito griego del Nuevo Testamento. Es el papel de un empresario. En el reverso tenemos su agenda de negocios y notas, y en el otro lado, tal vez perdiendo el tiempo mientras esperaba una reunión, o simplemente practicando su conocimiento de las Escrituras, aparentemente escribió de memoria los primeros 7 versos de Romanos, y en el camino omitió accidentalmente la mayor parte del versículo 6. Así que en lugar de ser un ejemplo de la pobre erudición de los escribas del Nuevo Testamento, en realidad es todo lo contrario. Un testimonio bastante notable del conocimiento de las Escrituras, que poseía un lego, que no intentaba escribir una copia de Romanos. Si pasamos por algunos de los papiros más antiguos que tenemos, veremos un patrón consistente.
Por ejemplo, el papiro 1, el cual fue uno de los primeros papiros descubiertos por Greffen y Hunt cuando fueron Oxirrinco, Egipto, en 1896. El papiro 1 comienza con Mateo 1, versículos 1 al 12, y al darle la vuelta continúa en los versículos 14 al 20. Ahora bien, está en un mal estado, hay agujeros en él, cosas así, pero cuando lo miramos con atención, ves letras cuidadosamente ejecutadas, líneas rectas agradables y aparentemente sin errores. El papiro 45 conserva aproximadamente la mitad de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de nuevo, bien ejecutados, bonitas líneas rectas, letras claramente escritas y, en general, un muy buen manuscrito. El P46 también data de aproximadamente el mismo tiempo, a comienzos del siglo III. Es una colección de cartas de Pablo, cuidadosamente ejecutadas, las páginas están enumeradas, los márgenes son correctos, las líneas rectas, no hay evidencia de errores o descuidos, sino que es un trabajo de calidad. El P64 son pequeños fragmentos de Mateo 26, en Magdalen College, Oxford. Estos fragmentos también podrían datar hasta el final del siglo II. Algunos incluso lo fechan en el año 170 o 180. Son cartas cuidadosamente ejecutadas. Ahora no estamos hablando de caligrafía de alta calidad, solo estamos hablando de una correcta ejecución por los escribas, similar a un profesional. El P66 es otro ejemplo de la práctica de los escribas cristianos de principios del siglo III, el Evangelio de Juan bellamente ejecutado. El P67 son fragmentos de Mateo. Ocurre lo mismo, si observas estos fragmentos verás letras cuidadosamente ejecutadas, líneas rectas, lo que esperaría de la profesionalidad de los escribas. El P75 es otra copia importante del Evangelio de Juan, con las mismas características que los otros manuscritos, bien hecho, con profesionalidad, y se compara muy bien con sus propios contemporáneos. Tenemos algunos fragmentos en el P77, fragmentos del Evangelio de Mateo. El P87 contiene fragmentos no bien atestiguados de Filemón, y también data del siglo III. El P104 contiene textos de Mateo, aunque muy fragmentados. Nuevamente podemos ver una caligrafía perfectamente ejecutada. La legibilidad de las letras cristalinas, bien hechas. El P121 contiene fragmentos de Juan 19. Entonces, ¿cómo se comparan estos manuscritos con la caligrafía que vemos en el siglo II y a principios del siglo III en el Imperio Romano Oriental? Son muy comparables. Hay algunos manuscritos en el mundo secular, el mundo no cristiano, que serían de alto grado, de alto nivel, donde la caligrafía es muy importante, manuscritos elegantes, hermosos y de estilo artístico. Es cierto que los cristianos no tienen ese tipo de recursos financieros. Hubo una mayor economía y pragmatismo por parte de las comunidades cristianas primitivas y su actividad de escribas. Pero si realmente miras los manuscritos, no verás evidencia de negligencia, descuido o incompetencia, como algunos han alegado en los últimos años. No, verás la ejecución de escribas de primera clase. No hay razón para pensar que estas primeras copias de las escrituras cristianas fueron de alguna manera inferiores o incompetentes y por lo tanto poco confiables, de forma que no podamos saber qué dice el texto original. No hay motivos para esto, en absoluto.